Hay un audio. Sí. ¿Empezamos? Ya. Ahora sí, empezamos. Muy buenas tardes, soy el ingeniero Carlos Daga, quien esta tarde será su moderador en este nuestro sexto Café Pericial online. Desde ya agradecemos su asistencia. Pónganse cómodos que vamos a empezar a compartir este Café Pericial tan esperado con la tertulia. Pulso actual de manejo de clays en Puerto Rico durante esta extendida etapa de pandemia en Latinoamérica. Contamos con 4 ponentes de lujo, los ingenieros Israel Almodóvar, Antonio Ribarren, Reiner Solís y Alejandro Val, quienes darán vida a esta tertulia, centrada en qué manera está evolucionando el manejo de los claims en Puerto Rico, respecto de Latinoamérica, sus diferencias y similitudes, incluso las culturales, y si son traspasables las experiencias de cada mercado, pues hay muchos temas técnicos en este entorno que están surgiendo, conforme avanzan las partes contratantes en sus conversaciones. El café de hoy estará compuesto de 2 bloques. Bloque 1, tertulia de 4 secciones con intercambio de opiniones y debate entre los peritos. Y bloque 2, consulta de la audiencia, lo que en total estimamos nos tomará unos 75 minutos. En el primer bloque, de aproximadamente 60 minutos, cada sección dispondrá de 15 minutos para que cada tertuliano responda a la pregunta planteada por el moderador e intercambiar opiniones con sus colegas. En el segundo bloque, nuestros tertulianos dispondrán de 10 minutos para responder consultas del público. Nuestra recomendación es que a medida que van escuchando cada tema y las discusiones asociadas a cada caso, vayan preparando sus preguntas y las envíen de inmediato por la plataforma YouTube para poder responderlas en el segundo bloque. Pero antes de comenzar, es muy importante aclarar que en la presente tertulia cada perito manifiesta apreciaciones propias sobre aspectos generales y principalmente técnicos. No se dan ni deben entenderse un análisis específico caso por caso. Debe tomarse en cuenta, además, que en el manejo de los claims por pandemia es todavía un tema en desarrollo. Podrán existir opiniones coincidentes o discrepantes, pero sin duda serán ustedes quienes podrán aprovechar de este intercambio de ideas. Ahora bien, y sin más preámbulos, presentamos a los tertulianos de este café. Israel Almodóvar, ingeniero civil por la Universidad de Puerto Rico, con maestría en ingeniería civil en el MIC, en un MBA en la Universidad Estatal de Jersey, con más de 20 años de experiencia en la industria de la construcción. Actualmente como Senior Managing Director de Anquiura, proporcionando servicios de asesoría y pericias en temas de atrasos y cuantificación de daños. Ha sido reconocido por la Hood School Legal en sus ediciones sobre construcción, arbitraje y consultores expertos. Alejandro Val, ingeniero civil estructural y magíster en Derecho por la Pontificia Universidad de Chile, perito internacional en análisis forense y resolución de controversias de gran complejidad, en proyectos de ingeniería y construcción para los países de América Latina. Ha ejecutado más de 40 grandes proyectos mineros e industriales en Chile, Perú, Puerto Rico, Panamá, Uruguay, y ha participado como experto en más de 120 controversias contractuales. Reiner Solís, ingeniero por la Pontificia Universidad Católica, magíster en gerencia de proyectos y doctor en ingeniería por la Universidad Nacional Federico Villarreal, perito consultor en controversias de obras, adjudicador de Junta de Resolución de Disputas, árbitro, miembro de la DBRF y de LASA International, socio de Netrix SAC y Grupo Ryan SAC, director del Centro de Arbitraje del CIP y es miembro ordinario del Centro de Peritaje del CIP. Antonio Ribarren, ingeniero civil mecánico, consultor internacional en cuantificación de daños para claims y pericias de parte de construcción, certificado como experto en ingeniero de claims por la CIC, por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos SMIEC, socio fundador de QDR, ha liderado 51 servicios claims, análisis temprano de brechas claims y peritaje de parte oficio, en los sectores de gran minería, industria y servicio. Damos la bienvenida al ingeniero Israel Almodóvar. Estimado Israel, es la fuerza mayor, la salida para todo. Después de la fuerza mayor, ¿qué viene? ¿Cómo se resuelve el problema? ¿Quién pierde? ¿Quién paga? Te escuchamos. Adelante, Israel. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a CLAPEC por la invitación a participar en este panel. Es siempre bienvenido a este tipo de oportunidad para
para discutir este tipo de temas y hablar un poco de lo que ocurre en América Latina y en este caso hablar un poco sobre lo que sabemos que está ocurriendo en Puerto Rico. Con la pregunta empezamos, como decimos, empezamos en caliente. ¿Es la fuerza mayor la salida para todo? La respuesta a esa primera parte de la pregunta, para mí, debería ser no. ¿Qué viene después? ¿Cómo se resuelve el problema? ¿Quién pierde y quién gana? Esa es la pregunta que todos nos estamos preguntando y que todavía no sabemos la contestación. Falta algún tiempo para que lleguemos a ese punto de saber quién pagó las consecuencias de lo que está ocurriendo. Pero vamos a volver atrás a hablar un poco sobre el tema de la fuerza mayor y poner esto un poco en contexto y como una línea de tiempo sobre lo que yo he visto que ocurre en Puerto Rico a través de mis contactos y mis clientes en Puerto Rico. En Puerto Rico hubo una orden gubernamental a mediados de marzo, como ha ocurrido en otros países, en el que se paraliza prácticamente toda la actividad comercial en el país. Se establece un toque de queda. Ciertamente fue una decisión muy dura del gobierno, muy estricta, pero aún bajo esas condiciones se permitió que ciertas obras de construcción que se consideraban esenciales continuaran. Estamos hablando de proyectos de hospitales, estamos hablando de obras de plantas farmacéuticas, todo lo que tenía que ver con el sector salud. Esas pudieron continuar. Y aunque eran la minoría, aún cuando pudieran continuar, hubo un periodo de 1 a 2 semanas en la que todo el mundo trató de entender qué era lo que estaba ocurriendo, qué va a pasar, para que aún esos proyectos pudieran reiniciar. Ahora bien, pasaron 2 meses, desde mediados de marzo hasta, digamos, mediados de mayo, en que el gobierno eventualmente decide que la industria de la construcción en general era un sector esencial para la economía, lo que entonces abre el sector de la construcción en Puerto Rico. Entonces, estamos hablando de un periodo en general de 2 meses en el que las obras, la gran mayoría de ellos, estuvieron paralizadas. ¿Eso se debe considerar fuerza mayor? Yo creo que la contestación a esa es que no sería una contestación irrazonable el decir que esos 2 meses representan fuerza mayor y que hay que dar una ampliación de plazo, y la batalla por el costo de esos 2 meses, pues quizás no haya que batallarla mucho. Y recordemos, Puerto Rico es un país bastante pequeño, una industria de la construcción bastante pequeña. Nadie quiere pelear con nadie porque eso significa quedarte sin negocio. Entonces, quizás esos primeros 2 meses, pues no hay tanto problema. Pero para tú regresar a mediados de mayo a tus proyectos, tú tenías que demostrar al gobierno tu plan y protocolos de cómo tú ibas a regresar a la obra. En esto entró la Asociación General de Contratistas, una organización en Puerto Rico bastante sólida. Se estableció un plan bastante general que cada compañía, cada contratista pudo adaptar para sus condiciones. Eso ayudó mucho a que estos planes se pudieran establecer bastante rápidamente, pero ciertamente hay unos costos incrementales al establecer estos protocolos. Llámalo pruebas, llámalo PPE, llámalo que ya no puede, tiene que haber cierto distanciamiento entre la empleomanía, etc. Estos costos se deben considerar bajo fuerza mayor, en la que muchas veces no se te paga el costo. Digamos que todavía estamos en esa área gris porque muchos de estos costos, muchas de las compañías en Puerto Rico pudieron recibir fondos tanto del gobierno federal de los Estados Unidos como del gobierno de Puerto Rico a través de préstamos, a través de créditos de impuestos, para subsanar ya sea temas de nómina y ya sea también temas de incrementos en costos operativos. Entonces, digamos que hasta aquí pues no vamos tan mal. Pero regresaron a... Dime. Para continuar con la discusión, por favor, te invitamos a hacer el pase ¿a quién se diría el pase? Para que continúe. Me lo voy a hacer el autopase para el último minuto, que es la parte importante que va a abrir la discusión. Ok. Yo te cedo mis 3 minutos, no hay problema. Dale, está muy interesante. Regresaste a obra y ahora de momento los proveedores no te pueden traer los materiales a tiempo.
Ahora de momento las oficinas del gobierno están cerradas, no puedes obtener permiso y eso empieza a generar demoras y empieza a generar disrupciones. ¿Quién paga por esa parte? Ya no estamos hablando de un periodo, de un bloque de tiempo de 2 meses, que con el tiempo quizás es suficiente, y con pruebas y PPE. Ahora estamos hablando de costos reales relacionados a la pandemia. La fuerza mayor, ¿lo resuelve o no lo resuelve? Antonio, ¿qué tú dices? Puede ser muy simple, muy cortito porque te cedí mis 3 minutos. La fuerza mayor no es para nada, en mi opinión, la resolución a todo. La fuerza mayor lo único que te otorga, en contexto general, es excusabilidad en los plazos. El mandante va a decirte, perfecto, te concedo 60, 90, 120, lo que sea, lo que duró la pandemia. Sin embargo, y por lo tanto, al ser excusable, el contratista no es compensado de ninguna forma, de ninguna manera. Sin embargo, en la parte de que tú estás planteando, parece ser que hubo una instrucción de suspensión de contrato, y en ese caso, esa suspensión de contrato te otorga, además de la excusabilidad, la compensabilidad de los costos que estuvieran asociados a ese periodo de suspensión de contrato. Esa es mi opinión. Cedo, no sé, te cedo a ti de nuevo el micrófono para que tú lo otorgues a alguien. Es bien cortita mi respuesta. Gracias, Antonio. Y si bien esa parte del periodo de suspensión o el periodo en el que los proyectos no pudieron seguir es un periodo discreto que puede ser cuantificado, digamos, de manera bastante fácil, mi gran preocupación es, este tema continúa, la incertidumbre continúa. ¿Hasta cuándo va a durar? ¿Hasta cuándo van a continuar estas condiciones diferentes bajo las que se van a estar trabajando los proyectos? Por supuesto, Israel, discúlpame, pero ¿sabes qué? Es simple. Nosotros, mira, primero que nada los peritos no somos dirimentes, por lo tanto es un tema que tienen que dirimir nuestros amigos los abogados. Los abogados dicen que es fuerza mayor para nosotros los peritos solo excusabilidad, nada que compensar en dinero. Oye, es un término anticipado de contrato, es una suspensión de contrato, nosotros los peritos entonces entramos a cuantificar daños para la compensabilidad. Punto. Y en ese caso a caso tendrá que verse. Y ahí estamos hablando de la cuantificación del daño, y estoy de acuerdo contigo. Pero parte de nuestro trabajo como consultores y como peritos también es darle de la mano al cliente y ayudarlo a documentar esos costos que vayan ocurriendo y ese incremento en la eventualidad de que se pueda presentar un reclamo por esos costos incrementales. Alejandro, ¿tú tienes alguna experiencia con clientes tuyos que te hayan solicitado ese tipo de ayuda? ¿O cómo tú ves esta situación de quién paga por esos costos incrementales? Esa Israel es la esencia del problema, pues, es decir, por lo menos acá en Chile están todos los contratos infectados con el coronavirus y las peleas son las mismas que escribiste tú, en el sentido de que si llegan a un acuerdo y compensan parte de los costos durante la suspensión o el periodo de cuarentena y todo el resto que sigue, que hay menos horas efectivas y todo eso, e incluso están en duda los nuevos contratos, cómo se van a repartir los riesgos. Y aprovechando un minuto, a mí me gustaría saber tu experiencia, porque tú trabajas tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, con respecto a esta materia, la compensación económica que es tan difícil para un contratista de obtener sin arbitraje, en acuerdo con su mandante. ¿Hay diferencias entre Puerto Rico y Estados Unidos o Arizona con respecto a que los clientes o mandantes estén más proclives a acordar versus ir a arbitraje, o depende del tamaño de las partes quien define al final qué es lo que va a suceder? Yo creo que la situación es muy parecida en todos los lugares en los que yo he podido trabajar y he podido hablar con mis clientes. Esa nube gris está encima de todos nosotros, porque esto es algo que ninguno de nosotros había visto. Entonces, si bien hay muchos dueños, especialmente del tipo público, en el que insiste en el tema de fuerza mayor, ciertamente los impactos, luego de ya poder regresar a obra en aquellos estados en los que hubo que parar los trabajos de construcción por cierto tiempo, o en otros como en Arizona, la construcción continuó, ciertamente bajo condiciones diferentes, pero continuó.
ese costo adicional es algo que todavía está por debatirse. Añadiendo a eso, tenemos el problema de que muchos de los gobiernos cerraron, incluyendo la rama judicial. Entonces, para poder traer un reclamo a una corte, estás hablando de que van a pasar años en que se pueda resolver ese tema. Porque ahora mismo estás viendo casos que se debieron haber visto hace meses atrás, 8 meses atrás. Entonces, eso también añade a la fórmula de si eres un contratista, trato de buscar un buen arreglo ahora y conseguir que me paguen algo en este momento, o me espero años en lo que esto se resuelva a través de una corte. Reiner, tu experiencia en Perú con los cierres del gobierno, con los cierres implementados por el gobierno y las agencias gubernamentales, ¿qué tú ves en Perú? Gracias, Israel. Buenas noches a todos. Es un gusto compartir la mesa con distinguidos ponentes. Y comentando lo dicho por Israel, sí, efectivamente, en Perú los eventos de fuerza mayor han suspendido actividades constructivas y, por cierto, esas actividades se encontraban seguramente en la ruta crítica y si bien han llegado a hacerlo, entonces la paralización de las actividades han tenido estos efectos que podrían ir mucho más allá de la actividad específica suspendida, han impactado en el plazo total del contrato, impactando en los costos directos, costos indirectos y gastos generales por la mayor permanencia en obra. Una solución a este impacto ha sido la emisión de una directiva especial, la 05-2020, que reconoce costo directo y mayores gastos generales variables por etapas de paralización, removilización y por mayores rendimientos en la etapa de la ejecución de la obra. Pero en todo caso, la pregunta siempre es cuáles son los impactos producidos por dichos eventos. Específicamente hay que calcularlos. Y por lo menos la directiva ha direccionado a quién responde las consecuencias. En este caso ha sido al mandante. Ya, muy bien. Y es bueno ver que haya gobiernos o instituciones que estén buscando la manera de solucionar un problema que, como dijimos, nadie ha pasado por aquí en los últimos 100 años. Y ciertamente es un problema que ¿hasta cuándo va a continuar? Se habla de, por lo menos en Estados Unidos, que la normalidad no va a regresar hasta el final del 2021, quizás comienzo del 2022. Entonces, todas estas condiciones cambiadas, bajo las cuales no se licitaron los contratos, van a continuar por algún tiempo. Aquí también entra, si hablamos el tema de fuerza mayor y quién paga y quién no paga, hay además otro jugador en la industria que también yo creo que va a tener que entrar y se las va a ver muy difícil, las aseguradoras. De nuevo, todavía no sabemos a dónde se va a mover esto, pero si el mandante no paga, ¿cómo entran las aseguradoras en este juego? No sé si ustedes han tenido alguna experiencia en eso. Ciertamente yo no lo he visto todavía porque todo el mundo está tratando de ver hacia dónde se mueve la industria, pero me parece que las aseguradoras van a tener que entrar en este juego muy pronto. Sí, pues Israel, fíjate, disculpa, Carlos, después me les cuentas, por favor, el minuto. Cuando hay opiniones un tanto catastróficas, hay un tanto rimbombantes, va a haber un antes del COVID y un después del COVID. Fíjate que yo no creo eso. Yo creo que va a haber un antes de la aseguradora y un después de la aseguradora, que van a tener cualquier cantidad de dinero porque el contratista va a decir, a ver, el mandante me está colocando que sea todo riesgo. Señor, ¿cuánto cuesta? $2 millones. Perfecto, le sumo $2.200.000 a la propuesta. Chao, se acabó el cuento. Las aseguradoras son las que van a ganar y no le van a traspasar el riesgo, o si se lo traspasan torpemente, diría yo, perdonen la expresión, obviamente el contratista va a traspasarle el riesgo a la aseguradora y se acabó. Esa es mi opinión respecto a la aseguradora. Muchas gracias, Antonio. Y Carlos, me parece que debo ir cerrando mi así es. primero. Bueno, vamos a cerrarla rapidito. Queda un minuto. Perfecto. La respuesta de nuevo es, va a haber que esperar, ver qué sucede, como dice Antonio, ver qué deciden los abogados y las cortes de quién paga, pero mientras eso sucede, lo importante es que los contratistas y las compañías involucradas en la industria de la construcción documenten todo lo que va ocurriendo en la eventualidad de que se puedan presentar estos reclamos, ya sea el mandante, ya sea la aseguradora, ya sea quien sea, se pueda hacer de la manera más transparente y clara posible.
Con eso, Carlos, cedo la palabra. Muchas gracias, Israel. Prosiguiendo con este tema de interés, invitamos al ingeniero Reiner Solís. Estimado Reiner, ¿qué problemas como perito debiste atender y cómo se resolvieron dichas diferencias durante estos meses? Adelante, Reiner. Gracias, Carlos. En estas épocas de COVID-19, la reactivación de los contratos está asociada al reclamo de las partes, en mi entender, respecto a la determinación de los impactos en los costos directos, gastos generales del presupuesto. Una tarea actual es el cálculo de estas desviaciones por efectos del COVID-19, ello con el objetivo de mantener un equilibrio económico-financiero. Es por ello que el esfuerzo de los contratistas de sustentar bien la valorización de los impactos con pruebas basadas en registros contemporáneos y trazables, a fin de que estos no sean reconocidos por las entidades, sean puestos a controversias ante un tribunal o juez. En este punto, juegan un rol fundamental los peritos de cuantificación de daños. Yo considero que la manera de llevar el conocimiento al proceso arbitral es a través de la prueba pericial, donde una apreciación juiciosa y lógica de los hechos por parte de los árbitros es casi improbable sin el empleo de algún conocimiento técnico, ¿no? En consecuencia, el arbitraje siempre va a contemplar el auxilio de los expertos, a los que no les corresponde tener interés, por cierto, en el resultado de la demanda, porque el propósito de la pericia es diferente e independiente al interés de las partes y de sus abogados en el proceso arbitral. Bueno, es el caso especial de los procesos de arbitraje comercial en materia de ingeniería en construcción. El conocimiento técnico limitado de parte de los árbitros en algunos aspectos demanda una mayor continuidad en la participación del perito y sobre todo la cuantificación de daños, lo que considero que está conllevando a una evolución positiva en el desarrollo de las pericias en este campo y que se espera pues que se consoliden a futuro mediante el aporte, y cito a CLAPEC, ¿no? Al Círculo Latinoamericano de Pericias de la Construcción, que tiene la visión de ser facilitadora de los mejores estándares metodológicos para el desarrollo de informes periciales en la construcción, en referencia obligada de América Latina. ¿Qué opinas al respecto, Israel? Mira, ciertamente, como estábamos mencionando, nuestra labor como peritos siempre es educar al tribunal. Nuestro trabajo es ofrecer esa visión independiente y objetiva de lo que ha sucedido y explicarle al tribunal, porque ciertamente la mayoría son abogados, no entienden estos temas técnicos y hay que educar. Yo siempre he visto eso como gran parte de lo que nosotros hacemos. El gran reto ahora es cómo tú educas a alguien sobre algo que no sabemos lo que es. Ciertamente podemos ir cuantificando lo que vamos viendo, pero ¿cómo proyectamos lo que falta? ¿Cómo, aparte de hacer ciertas presunciones, que muchas veces las pericias tenemos que basarlas en presunciones, eso no es un gran problema, pero son muchas presunciones que en este caso van a ser a ciegas? Porque toda la información del COVID sigue evolucionando, las olas suben y bajan de los casos y en eso cambian las condiciones de cuán abierto está un país, cuán cerrado está un país. ¿Cómo tú tomas todo eso en consideración en una pericia en este momento? La única forma es poniendo esas presunciones, siendo muy claro en lo que son esas presunciones, para que en la eventualidad de que haya un cambio de esa presunción se pueda explicar el por qué el resultado es diferente a lo que se mostró inicialmente. Ciertamente es un gran reto, pero es un reto que viene de nuevo con la incertidumbre que tenemos en cuanto a las condiciones que vamos a tener por los próximos meses. Alejandro, ¿qué opinas al respecto de lo mencionado por Israel? Yo de hecho coincido con Israel en que es una de las dificultades para la cantidad de materias que tiene que resolver el tribunal, que hoy no están claras, genera una entropía y una dificultad al propósito que mencionaste tú, que el perito tenía que, de manera clara, como siempre tiene que hacerlo, objetiva y muy bien documentada, tiene que hacer un análisis técnico, pero son de muchos posibles eventos que generan distintos efectos. Y cuando tú tienes que someter esos eventos, no van a pasar por tu juicio, sino que por el del tribunal. Entonces tú lo tienes que dejar enunciado como opciones o como posibilidades y después tienes que impactar un programa con
7 u 8 eventos que no sabe si van a recoger 3, 1 o ninguno, y que tienen efectos distintos en plazos excusables, compensables, gastos generales, sobreestadía, disrupciones para improductividad. Cada uno de los problemas que los contratistas reclaman, como van a ser resueltos finalmente en el tribunal, el perito tiene muchas opciones que considerar al momento de evaluar los daños, porque derivan de distintas cosas que pueden ser calificadas de manera positiva o no por el tribunal. Eso es mi opinión, Reiner. Y Antonio, para cerrar esta pregunta, ¿qué nos puedes decir al respecto de lo mencionado por Alejandro? Lo mencionado por Alejandro, ok. Después quisiera responderte la pregunta formal. Yo no tengo tan claro que los peritos tengamos que ofrecer tantas alternativas al tribunal. Nosotros tenemos que partir de algo contemporáneo y sobre algo contemporáneo dar nuestra opinión. Nosotros, en mi opinión, insisto, es muy importante la documentación, como le he dicho a Israel, pero más importante que la documentación, digamos, las herramientas, dígase cronogramas que tiene el contratista o el mandante, normalmente el contratista, cuán acabado es, a qué nivel está abierto. Si lo tiene a nivel 1 ya no vamos a lograr nada. Si lo tiene a nivel 4 probablemente fasado en semanas, en una semana o 2 semanas vamos a ser capaces de hacer un análisis dinámico de la ruta crítica y ese análisis dinámico de la ruta crítica no pasa por tantas cosas. ¿Cuáles son los atrasos por cada actividad que impacta en la ruta crítica? Yo no lo veo tan complejo, ni me pongo en el caso del tribunal, si nosotros no somos dirigentes, insisto. Nosotros tenemos documentos, información, si no lo entendemos, pedimos que nos aclaren, lo comprendemos, tenemos claro lo que tenemos que, digamos, entregar como entregable, un informe en el cual vamos a decir, de acuerdo a las técnicas, las herramientas, las metodologías que estamos utilizando, cuál es nuestra opinión, cuál es nuestra mirada, y punto. Eso es lo que yo pienso al respecto. O sea, no me hago muchas complicaciones respecto a lo que dirá el tribunal, lo que no dirá el tribunal, no. Lo que dirá mi cliente, no, si las cosas son lo que son, punto. Yo entiendo que la pregunta es, ¿qué problemas como perito tuvimos que atender y cómo se están resolviendo esas diferencias? Yo encuentro que los problemas que tenemos son los mismos que habían antes del COVID, lo mismo. La información que nos entregan, que entienda el cliente, nuestro cliente que entienda, que nosotros no vamos a hacer lo que ellos quieren. No es el mejor perito el que hace lo que dice tu cliente, es el que convence al tribunal. Nuestro deber es hacer al tribunal, no es hacer a la gente que nos paga. Y esos son los hechos. Existen registros que son trazables y que son contemporáneos. Y existen técnicas, herramientas y metodologías para poder hacerlo. Me encuentro con los mismos problemas. No, estás pidiendo muchas cosas, Antonio. No. Si lo que tú tienes que hacer es esto. Te entrego 5 hojitas para que tú tomes una decisión. Nosotros decimos, muchas gracias, no participamos, te lo agradecemos mucho, pero no. Búscate otro perito que sea capaz de hacer lo que tú quieres que diga. Los problemas que yo me he encontrado son exactamente los mismos antes de la pericia. No ocultar información, sino que información sesgada o parte de la información. Si tú estás pidiendo un legajo de antecedentes que los tienes que tener a la vista para poder emitir una opinión que sea trazable, que sea, digamos, basada en una prueba hecha y concreta. Mi respuesta es esa. Yo no he encontrado grandes diferencias a lo que había antes del COVID y después del COVID. Reina. Bueno, Carlos, corresponde que te devuelva el pase para que pases a la siguiente pregunta. Muchas gracias, Reiner. Muchas gracias. Continuando con lo impactante que se está volviendo la tertulia, invitamos al ingeniero Alejandro Val. Estimado Alejandro, ¿qué pueden hacer los peritos para manejar situaciones como las del COVID de una manera más transparente y expedita? Puedes empezar cuando gustes, Alejandro. Voy, si me permites, Carlos, a separar la respuesta en dos. Una, la que podemos hacer los peritos, efectivamente, con la información disponible y en medio del COVID, y lo que puede hacer el medio, que significan mandantes y contratistas y sus equipos legales, y también podemos nosotros colaborar en los contratos futuros. Por eso me voy a referir a ambas situaciones. La primera, los peritos deben actuar con transparencia siempre, y en este caso, como vimos recién, con lo que contestó Reiner,
el perito tiene que ofrecer información analizada técnicamente, pero completamente trazable y disponible para que los jueces puedan determinar o los tribunales puedan determinar. Eso con respecto a lo que hay ahora. Tiene que, como siempre, transparentar todas las fuentes de información, cuáles utilizó, de qué manera las utilizó, cuáles son las metodologías, por qué algo, para que en este caso particular los tribunales que no sabemos cómo van a fallar en la mayoría de estas materias tengan la posibilidad de adecuar la cuantificación, tanto en plazo como en costo, a lo que ellos determinen, y van a encontrar en el informe pericial bien hecho la posibilidad. Y con respecto al futuro, yo creo que si es que se puede hacer un esfuerzo, yo me imagino las empresas mandantes ya lo están haciendo y los contratistas también, que es generar nuevos contratos para las obras futuras que sean no solo de buena fe, sino que dejen claramente establecido cuáles son los riesgos con respecto a estas materias y otras quizás que las partes están dispuestas a asumir. Si están bien claros los riesgos y son identificables, el paso siguiente es que cuando haya una nueva situación de este tipo, o te puede pasar a un huracán, que se me volvió a preguntarte, Israel, porque también debe generar complicaciones similares. Cuando se hizo un contrato donde las partes dijeron a priori, yo me hago cargo de esto y tú te haces cargo de esto otro, y si esto no pasa, yo asumo los costos y el plazo, o lo hacemos de esta otra manera, es fundamental que esa línea base conceptual esté clara para que pueda contrastarse con un eventual cambio. Entonces, cuando nos lleguen a nosotros los reclamos o el análisis de un caso o de un evento por COVID o por algo similar, en esos nuevos contratos, lo más importante va a ser dejar establecida la línea base, verificarla, con que partieron el contrato las partes conociendo esto. Y ahí recién va a poder identificar si eso corresponde a un cambio, una variación de responsabilidad de alguno de los otros lados. No dejar para el futuro, independiente que la legislación contemple la fuerza mayor, no dejar las consecuencias económicas y de plazo sometidas a una posible excusabilidad porque hay un evento que es o imprevisible o que no se puede controlar, que es inevitable, que es la diferencia entre fuerza mayor y caso fortuito, en todo caso, que lo conversamos la vez anterior. No sé, Israel, si tú ves esa misma opción para el futuro, o si lo están llevando a cabo en Estados Unidos en los nuevos contratos, privados sobre todo. Sí, y quiero, para comenzar esa parte de la respuesta, sí quiero atender algo que dijo Antonio en cuanto a si los problemas que estamos viendo como peritos son diferentes o no. Ciertamente, si estamos hablando de una obra que ya culminó y lo que estamos trabajando es en una pericia, digamos, post-mortem, completamente de acuerdo que los problemas siguen siendo lo mismo. Dame la documentación y yo me encargo de hacer la pericia. El problema que estamos viendo en estos momentos, y esto nos ha venido sucediendo hace algún tiempo, es que cada vez más se nos están solicitando pericias en obras que aún no han culminado. Y es en esas en las que entramos en este problema de cómo proyectamos ahora este próximo año y medio de lo que va a ocurrir. Y ahí lo quiero traer a lo que tú mencionabas, Alejandro. Quizás la mejor manera de atacar ese problema debió ser o pudo ser, y esperemos que en muchas ocasiones haya ocurrido, es cuando se regresó a la obra, hacer un cronograma base nuevo, con base en las condiciones cambiadas que se conocen a ese momento, y de ese momento en adelante tú puedes medir a ver si esas presunciones se están cumpliendo o no. En cuanto a esa nueva línea base para proyectos que van en curso, yo creo que es lo mejor que se podía hacer. Lo que sí estamos viendo es que contratos nuevos, por lo menos en Puerto Rico que he podido hablar, los contratos nuevos que se están escribiendo, se está tratando de que esa definición de lo que es fuerza mayor o no, o de lo que es reclamable o no, bajo estos temas de pandemia, digamos, demoras porque la oficina de permisos no está disponible, demoras por falta de material, el tema de incremento de costo de material, ¿quién toma ese riesgo? Ya conociendo situaciones específicas que han venido ocurriendo en el mercado. ¿Me permite? Yo voy a debatir. Da un par de minutos.
Yo no veo ninguna diferencia entre lo que es antes y lo que es hoy y lo que será mañana. ¿Por qué les vamos a asignar a lo que aconteció antes, como dice Alejandro, o mejor dicho, Alejandro dice, de aquí para adelante vamos a tener que hacer esto, 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 otro? Pero si eso se tiene que hacer, eso se hace y se ha hecho siempre. La información, todo lo que hemos conversado hasta el momento. ¿Por qué van a haber diferencias? ¿Por qué? La información que solicitamos es la misma, el análisis que nosotros realizamos es el mismo. En el caso que estaba hablando Israel, ese cronograma que tú dices, nuevo cronograma de línea base, pasa necesariamente por un cronograma contemporáneo. ¿Qué fue lo que pasó al momento en el que se produjo la detención? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Y todos los atrasos y todos los impactos que pudiera tener la ruta crítica hasta el día que se generó, supongamos 15 de marzo, el cronograma contemporáneo, es un tema que hay que debatirlo, conversarlo, analizarlo, cuantificarlo, no de común acuerdo. Si no llegan a un acuerdo tendrán que irse a una demanda. Y de lo que pasa de ahí para adelante es lo mismo. Todo está en el tema de las asunciones, como tú dices, las suposiciones. Pero una vez que tengamos hecho la suposición o la ascensión de común acuerdo, entonces de ahí para allá cuantificar no es tan complejo, no es tan complicado. Eso es, digamos, lo que yo quisiera, de alguna manera, que me den un 30 segundos más y me aclaren. Y lo otro, tangencialmente por ahí le escuché a alguien, no sé, me da la impresión que Alejandro, respecto a los huracanes. Si yo vivo en Miami y tengo un problema en Miami, ¿el huracán es fuerza mayor? Israel, Alejandro, Reiner, en un sí o un no. A ver cuál sería el planteamiento. Y digamos un 30 segundos para... Antonio, no, lamentablemente no tengo tantas certezas como tú pareces tenerlas, y tampoco conozco lo que pasa en Puerto Rico o en Cuba o en Miami con respecto a los huracanes y cómo lo tratan. Yo me imagino que las partes se habrán puesto de acuerdo porque es algo conocido, por lo tanto nadie se va a meter en un nuevo contrato en una zona de huracanes sin saber cuáles son los riesgos que corren. El problema de este COVID es que es la primera vez que nos pasa. Por lo mismo, si es que Israel quiere opinar, porque él tiene el conocimiento, yo no. En cuanto a huracanes, tendría que decir que hay huracanes y hay huracanes. Ciertamente, por ejemplo, estoy trabajando en un caso ahora en Texas, donde hubo un huracán, hubo inundaciones, se paralizó una obra por 2 semanas. El mandante en ese caso dio una ampliación de plazo de las 2 semanas y todo siguió como si nada. Pero ese no fue el caso, por ejemplo, en Puerto Rico hace 2 o 3 años, donde no hubo electricidad por 3 o 4 meses, donde no había movilidad, donde no había comunicación. ¿Qué haces en ese caso? O sea, en ese caso sí, por lo menos en equidad, el decir que todo es fuerza mayor y no recobras nada, en ese caso no hace sentido alguno. No, porque las condiciones al regresar fueron completamente diferentes. Afortunadamente, Israel, afortunadamente nosotros somos solo ingenieros, no somos abogados, porque aquí el que tiene el problema es el abogado. El abogado es el que nos tiene que decir a nosotros, esto es fuerza mayor, punto, y de ahí nosotros actuamos. No, esto es una suspensión de contrato o, digamos, lo que tú quieras. Y de ahí actuamos de ahí en adelante nosotros. En un huracán en Miami no es fuerza mayor, mi amigo, porque existe ingeniería climática desde hace, ¿cuántos años? ¿70 años en Miami? Aun cuando un contrato diga que un huracán es fuerza mayor. No, yo digo que el huracán es fuerza mayor. O sea, no. Digo que el huracán no es fuerza mayor, porque, a ver, mi amigo, ¿ustedes saben lo que es la ingeniería climática? Sí, bueno, ¿qué ha pasado en los últimos 50 años? Mire, existe tal y tal institución de que dice que todos los años hay 2 huracanes por mes, durante los meses de tanto y tanto. Usted está trabajando a 5.000 metros de altura en Coyahuasi, lo que sea, no me venga a cobrar a mí, digamos, plazo o tiempo o recursos porque nevó 10 días. Usted sabe cuál es la ingeniería climática y sabe que va a nevar o va a haber suspensión de contrato y debe incluirlo en su propuesta, señor. Es simple. A mí no me parece tan simple, especialmente... Pero qué bueno que no te parezca. Yo tampoco comparto. Alejandro tampoco está de acuerdo, pero es mi opinión. ¿Y por qué no puedo decirla? Si está perfecto. Yo he trabajado en una de las empresas mineras más grandes del mundo en Chile, en el cual tuve el problema de la nevazón a 5.000 metros de altura. Y se inclinó la balanza por el hecho de que, señor contratista, mire, no sé cómo se llama en Chile, Alejandro, el registro de todo lo que es el tiempo. Hay un catastro de los últimos 50 años en la que está escrito cuáles son los promedios cada mes. Si están descritos los periodos de retorno de lluvia, sí, de nieve, sí, de sequía. Claro. Entonces, señor contratista, usted tenía que considerarlo, usted debió considerarlo.
y pronto no le pagamos Pero nada. es un elemento de juicio que considera el juez que si estaba dentro o no del periodo de retorno de 50 yo creo que años, no. 100 años. Yo creo que no o es lo que el sea. juez que lo que tiene. El tema de la inevitabilidad que considera la fuerza mayor como uno de sus requisitos debe ser evaluado en cada caso. No Insisto, es por definición insisto, nosotros de no si es tenemos que tomar huracán decisiones. o no. Nosotros no tenemos que tomar decisiones, es fantástico. No, por supuesto, nosotros no, pero estamos conversando del mundo. Señor Prieto, usted es fuerza mayor, listo. Y de ahí actuamos nosotros. Punto. Sí. ¿Qué es lo que diga el señor abogado? Pero Antonio, nos gusta, los contratos FIDIC, y por una razón muy sencilla, que es porque como no pueden estar sujetos a que cada legislación en países africanos o lo que fuera, que para los europeos era algo una aventura muy arriesgada que no querían emprender, no podían someterse a la legislación particular de cada uno de los países que considerara con la fuerza mayor, porque una cosa es definirla en un código civil y otra es decir cuáles son las consecuencias. Acá lo que tenemos problema, por lo menos en Chile, es con las consecuencias de la fuerza mayor. En los contratos FIDIC, que en Chile se usan poco, se establece que hay compensación económica cuando hay fuerza mayor. Y está regulada y las partes se ponen de acuerdo y un acuerdo entre las partes. Eso es parte de un tipo de contrato. Me imagino que en otros sistemas jurídicos o lo que le ha tocado ver a Israel con respecto a los huracanes o a nosotros con los terremotos, y también entran las compañías de seguro ahí, no está predicho por el nombre del evento que vaya a ser fuerza mayor y que esa fuerza mayor lleve que solamente le van a otorgar más plazo al contratista y no le van a pagar nada. Eso es. No sé, Israel. Yo diría, yo lo pusiera en un ejemplo un tanto extremo, pero digamos que la información histórica del clima, en este caso en Puerto Rico, dice que pasa un huracán categoría 5 cada 100 años. Y no ha pasado ninguno en los últimos 99. Entonces, lo que estoy entendiendo de ti, Antonio, es que mi licitación como contratista debe prever que en el próximo año va a haber un huracán 5. Eso es debatible y eso es una posibilidad que se puede dar. Eso sería un extremo que yo... Sí, claro, pero se puede yo no soy juez, no soy abogado. Pero menos mal que para mí en equidad equidad no lo somos, menos mal, pero los abogados nos dirán. Depende de quién quiera asumir ese riesgo, Antonio. Quizás la minera lo puede absorber si es que prefiere, porque se le van a encarecer las ofertas. Depender de lo que quiera asumir, depende de lo que el abogado nos diga a nosotros los peritos. Bueno, esto es fuerza mayor, tiene que cumplirse estas tres y en forma simultánea, por lo tanto ustedes trabajan sobre fuerza mayor. Listo. Pero tú preguntaste por algo hipotético futuro que son los huracanes, no lo que nos va a decir el abogado. No, en Miami mira, y listo. Es que estos debates considero yo que son simpáticos, creo yo. Pero en Miami hay huracanes todos los santos años. Yo un año que estuve allá hubo 2 huracanes. Sí. Entonces, ¿cómo los contratistas no van a considerar ese tema? Tienen que considerarlo, en mi opinión. Listo, Alejandro, necesitamos... Pero yo dije que iba a haber debate, Así es. Necesitamos que, Alejandro, para terminar, que des pase a Reiner para que comente y cerrar el panel. Gracias. Mil disculpas, Reiner. No, sí, yo para comentar que dentro de esta predicción podemos retroceder un poquito nomás al expediente técnico. Mira, la ingeniería muestral y un proyecto nace de un expediente técnico, el cual es una expresión en papeles de un futuro que no existe y que se va ajustando a la realidad dinámica de la obra. El expediente técnico a veces no solo expresa cómo se va a hacer la obra, sino para estimar el plazo también puede hacer algunas actividades de predicción respecto a las condiciones en las que se va a hacer la obra, respecto a las condiciones climatológicas en la medida que se pueda hacer, horarias, entonces necesarias para estimar el plazo, considerando todos los impactos posibles. Por ejemplo, un impacto es el clima, el efecto lluvias. Es posible que con la información de los 10 últimos años yo pueda saber en un mes, por ejemplo, cuántos días va a llover y en base a esos días predecir un porcentaje de trabajo. De repente con los huracanes no pasa lo mismo, no desconozco en el caso de los huracanes, pero entiendo que si es que el contratista oferta el plazo,
podría hacer una estimación de los efectos y los impactos de no solo cómo se va a hacer la obra, sino en qué condiciones va a ser la obra para estimar el plazo. Esa es mi opinión, y con eso cierro el debate para la próxima pregunta. Muchas gracias, Reiner. Muchas gracias, Alejandro. Continuando con las ponencias, damos la bienvenida al ingeniero Antonio. Antonio, según los peritos, ¿cómo mide un árbitro la credibilidad de un trabajo pericial? Adelante, Antonio. Ya, gracias. Carlos, primero que nada, ¿cuántos minutos nos quedan? Porque en realidad quiero ser lo más preciso para no pasarnos a los 75 minutos. Sí, para este panel nos quedan 10 minutos. Creo que son, de lo que yo he escuchado, ya he escuchado a árbitros muy reputados y reconocidos. Primero, un trabajo riguroso, meticuloso, impecable, con un vocabulario, con una forma de escribir que sea, digamos, a ver, resumir y escribir las conclusiones del informe en un lenguaje que no sea técnico, que sea perfectamente entendible por el tribunal. Otra cosa que he escuchado es que la metodología tiene que ser solvente. Desconozco lo que es una metodología solvente, pero entiendo que se está refiriendo a la aplicación de metodología de aceptación general, que pueda ser contrastada y valorada por la otra parte, por el perito dirimente, y también por el tribunal, si lo quisiera. Que se aplique veracidad, imparcialidad e independencia. Basada, digamos, en los hechos registrables, contemporáneos y trazables que hemos conversado tantas veces, entendiendo que mi deber de imparcialidad es dar la mejor opinión, es un deber con el tribunal arbitral, y entendiendo que la independencia es que el perito no debe tener ningún interés en el resultado de la demanda. Eso uno tiene que mostrarlo y demostrarlo. También le he escuchado que la metodología tiene que ser transparente y reproducible, es decir, con información que permita reproducir la prueba, absolutamente transparente. Y digamos, yo le he escuchado a 2 árbitros, 3, 4, me viene el nombre. Oye, Antonio, mesura. Peritos, sobre todo los peritos, no excederse en el celo, no ser un perito dirimente. Por eso es que cuando lo escuché por primera vez hace 2 años esto, se me quedó tan grabado en la cabeza. Mesura, no excederse en el celo, no siendo dirimente. Eso diría yo que he escuchado respecto a cómo un árbitro mide la credibilidad de un trabajo de los peritos. Israel, te cedo, digamos, el micrófono para que nos ilustres cómo lo ves tú, por favor. Gracias, Antonio, y completamente de acuerdo en todo lo que tú indicas. Yo creo que esos son a grandes rasgos los temas más importantes que mira un tribunal. Con todo eso, yo resaltaría 2 de las que mencionaste. Trazabilidad. Para mí, esa es la clave de las claves. Todo lo que nosotros digamos en una pericia tiene que estar atado a un documento contemporáneo o en su defecto a una declaración testifical, pero todo tiene que estar documentado y que ese tribunal pueda ir a través de nuestro documento y sea lo que sea que está leyendo, llegar a un documento fuente. Eso, para mí, esa es la clave de las claves. Lo segundo, que traerlo otra vista a colación, ciertamente la parte del análisis se puede hacer, podemos ser ingenieros, podemos ser técnicos, podemos ser lo que querramos ser. Pero la clave es que ese mensaje que se quiere transmitir en esa pericia se la estás enviando, si es en caso de un arbitraje, a un tribunal a 3 personas que lo más seguro no tienen un conocimiento profundo sobre la industria de la construcción y de los temas que están en disputa. Entonces, el poder resumir toda esa información, por más trazable que sea, resumirla y, como decimos nosotros en Puerto Rico, darla en arroz y habichuela. Poder resumirla, poder presentarla de manera que ellos puedan entender qué fue lo que se hizo, cómo se hizo y cuál es el resultado, es la clave también. A fin de cuentas, ellos, si bien van a ver un documento que puede tener 100, 200, 300 páginas y miles de páginas de anexos, a ellos lo que les interesa es que venga alguien, se siente frente a ellos y les diga, mire, aquí lo que sucedió fue A, B y C, el impacto fue X, Y y Z. Y con eso ellos pueden hacer lo que quieran hacer con diferentes escenarios, etcétera, pero ser conciso, resumen y poder presentárselo de manera digerida es la segunda clave. Gracias, Israel. Oye, antes de pasar el micrófono a Reiner, es que nosotros los ingenieros
al igual que los médicos, al igual que los abogados, nos encanta escribir en difícil, ¿ya? Nos encanta, nos encanta. Entonces yo le digo a mi amigo abogado, y yo lo digo en el mismo tono que lo digo ahora, incluso siendo presidente de la CLAPEC no tendría por qué, digamos, alguien tomarlo mal. Oye, tenemos que escribir de tal manera que incluso hasta ustedes, le digo yo a mi amigo abogado, lo pueden entender. Se ríen y me dicen, cierto, no tienes la razón. Reiner, estimado y querido Reiner, ¿cuál sería tu aporte, tu respuesta, tu comentario, tu observación, etcétera? Hablaste de la metodología y yo ahí tenía algo que decir. Yo considero que si bien los peritos podrían seguir la aplicación de las mejores prácticas y estándares metodológicos recomendados que ya existen, ¿no? Siempre se presenta una distinción respecto al análisis del objeto pericial en el contexto contractual, pues, de cada controversia. Yo ahí destaco una frase tuya que me gusta repetir que dice: ninguna demanda es igual a otra, ninguna pericia es igual a otra. Entonces yo considero que eso evidencia que la singularidad que podemos tener en el desarrollo metodológico y el aporte del experto en cada dictamen pericial puede ser diferenciado, podemos diferenciarnos. Claro. Y eso, inclusive en la parte técnica, y con ello estimar los efectos compensables con mayor escrupulosidad. Esa es mi opinión. Ok. A lo que tú dices. Gracias, Reiner. Y antes de pasar el micrófono a Alejandro, yo también rescato de algo que aprendí, que uno siempre aprende. Pero sí es muy fácil, Antonio, me dicen mis amigos que no son peritos. Oye, pero si yo dejo escrito, yo tengo un correlato extraordinario. Hago una correlación de los hechos con un relato extraordinario, tengo buena dicción, arrastro bien el lápiz, cualquiera lo entiende. Sí, perfecto. Pero ¿y la causalidad? Alejandro, dejo esa pregunta planteada, ¿no? Una cosa es escribir una correlación de las cosas y otra cosa muy distinta es la relación causa-efecto de la causalidad. Querido Alejandro. Bien, gracias. La credibilidad de los peritos por parte del árbitro. Yo diría, por lo que yo les he escuchado a muchos árbitros, que es una tarea difícil para los peritos porque a priori no nos creen. Cuando llega una pericia de una parte, el tribunal obviamente supone o presupone, bien o mal, que esa parte es el brazo armado de ese perito del estudio del jurídico que soporta la demanda y del cliente, y la contraparte hace lo mismo. Y en los arbitrajes ICC, donde normalmente no hay un tercero, tiende a desconfiar. Por lo tanto, partimos en contra y tenemos que ir recuperando, buscando la manera de que finalmente el tribunal te crea. Por lo tanto, es una tarea muy difícil, en mi opinión. La credibilidad de ellos también se basa en experiencias previas de ellos mismos con otros peritos, en el sentido de que haya sido buena experiencia o mala experiencia, se va acumulando. Y también lo que le cuenten pares de él, a los cuales él respeta. Entonces, si un árbitro respeta a un par que le dice, no, mira, este perito con el cual tú no has trabajado tiene estas características de objetividad, de competencia, de rigurosidad y de claridad, él va a estar quizás un poco más abierto a leer el informe. Porque como bien dijiste recién, el juez recién, el árbitro, cuando se le necesita a alguien, como dice Israel, que se le pare al frente y le diga, esto pasó, esto sucedió por estos motivos y estas son las consecuencias y estas son las conclusiones. Si él le cree a quien está ahí explicándole en persona con convicción, va a ir probablemente a repasar el informe que ya ha leído y a otorgarle credibilidad. Yo creo que es un trabajo difícil, muy largo, que para todos nosotros es un desafío porque son años que cuesta conseguir un cierto nivel de credibilidad en los tribunales y que lo puedes perder en un solo caso, porque en el fondo es así de complejo. Entonces, yo creo que hay cosas que son muy técnicas que dependen y que son necesarias para que el informe esté bueno, pero para que los árbitros te crean, hay muchas cosas más bien de percepción, de seguridad, de certeza, tanto al exponer como de la forma como está escrito y relatado el informe pericial y el respeto que hay hacia la otra parte y hacia el tribunal. Eso considero yo, Antonio. Aprovecho para seguir, Israel. ¿Te puedo añadir algo cortito? Lo que dice Alejandro,
también me hace pensar en algo que es muy importante. Si bien es muy importante que nuestros informes estén bien hechos, trazables, que expliquen, etcétera, cuando vamos a un arbitraje internacional, el tribunal nos da una oportunidad invaluable, que es esa media hora, 45 minutos, una hora de darle la presentación, de esa resumen de las conclusiones. Y es en esa media hora, 45 minutos, que lo que dice Alejandro, certeza, seguridad, dar la percepción de que conoces todo lo que estás diciendo y resumirlo frente a ellos, es una oportunidad que de nuevo es invaluable para que el tribunal mida cuánto credibilidad te va a dar como parte de lo que tú estás aportando. Esta media hora es crítica. Sí, yo tengo, como siempre, algunas cosas. En mi opinión, también lo he escuchado de gran... A ver, tenemos que ser francos y claritos en esto. Perú es la meca de los arbitrajes en Latinoamérica, o por lo menos en Sudamérica. Perú la lleva. Es lejos, lejos, el mejor de todo, y de toda parte de Latinoamérica o de Sudamérica vienen a aprender cómo se hacen las cosas. Y por lo tanto, los grandes árbitros internacionales que tenemos en Perú son reputados y reconocidos en el concepto de Latinoamérica. Cuando yo le escucho a ellos decir, Antonio, la calidad del informe pericial lleva a la credibilidad del perito, yo la compro total y absolutamente. Entonces ahora yo quiero pasar un aviso, si ustedes me permiten, estimados oyentes, mirantes, no sé, auditores, ¿no? ¿Cómo le llamaremos a los que están al otro lado? Cibernautas, no sé qué. Le voy a pasar un aviso de CLAPEC. No lo había hecho con anterioridad, pero ahora lo quiero hacer. Todos los miembros de CLAPEC tienen clarito el deber de independencia e imparcialidad. Cuando yo empecé a entrar en un conocimiento profundo de cómo es efectivo de que en países como el mío, en Chile, se parta no, el perito está mintiendo. El perito no le creo nada porque está haciendo la persona que le paga. Entonces yo decía, pero ¿qué te pasa? Hablando en peruano, ¿por qué me dices eso? Le escuchaba a damas muy, muy conocidas también en Chile. Oye, no, nosotros no partimos de la base que no le creemos a las pericias de los peritos. Entonces llega el momento, que hay algo que no anda bien. Y eso fue una de las cosas que me gatilló o nos gatilló a 3 o 4 miembros creadores o fundadores de la CLAPEC a empezar a empujar. Nosotros, los miembros de CLAPEC, somos intachables y practicamos el deber de independencia e imparcialidad para empezar a conversar, para empezar a hablar. De manera que, con mucha honra, yo me digo, ¿sabes qué? Yo soy perito de CLAPEC, del miembro de CLAPEC. Aquí los tribunales, los abogados, poco a poco, en un par de años, van a entender que todos los que somos parte de este círculo, no damos una garantía, pero damos confianza. Nuestros informes periciales son creíbles. ¿Ok? Ese era el aviso que quería pasar, y discúlpame que me haya pasado unos minutos, Carlos, pero que para mí ha estado muy interesante, para mí. No sé Estamos qué con el tiempo, hemos compensado, no te preocupes, Antonio. Bien, para continuar, vamos a procederemos en este momento con el bloque de preguntas del público. Perdón, Carlos, vamos en horario, Carlos, disculpa que te interrumpa. Sí, hemos compensado, nos hemos pasado, pero estamos bien. Como buenos ingenieros. Como buenos peritos, ingenieros, por favor. Claro, demórate un poquitito más. Como buenos peritos, cumplimos el plazo. Ok, claro, Daniel. Entonces, continuamos con la pregunta del público, en que cada perito tendrá 2 minutos para responder. La primera pregunta es para Israel, y es la siguiente. ¿Han cambiado en algo para los peritos los requerimientos de sus clientes, tanto en cantidad como los temas? Eso es una pregunta bien interesante y voy a dividir la contestación en 2 partes. Okay. Si han cambiado los requerimientos de parte del cliente, pero también se ha cambiado la relación nuestra de perito con el cliente, porque han ocurrido varias cosas en estos últimos meses que ha cambiado un poco la dinámica de cómo ocurren las cosas. Si han cambiado los requerimientos, para mí quizás lo más importante es que, de nuevo, cuando estamos hablando de proyectos que aún no han culminado y nos llaman para
asistir en una obra o para armar una pericia en una obra que aún no ha culminado, es tener que lidiar con esta incertidumbre que no conocemos y lidiar con esas, cuáles son las presunciones más, no hay presunción ideal, pero cuáles son las presunciones más realistas con base en la información que se conoce. Y si bien esto de las proyecciones es algo que siempre hemos tenido que trabajar con ellas, los que trabajamos en construcción, ciertamente hacer presunciones sobre temas que no sabes qué es lo que va a pasar en los próximos meses es algo que complica un poco el tema. Pero pasando un poco a lo que es la relación nuestra con los clientes, cuando llega un perito y nuestros clientes, digamos un contratista, siempre nos miran como este es alguien externo, este es alguien que va a estar mirando por encima de mi hombro, y me refiero a ese equipo de obra que estuvo participando en ella. Y siempre es bueno tener esa primera reunión en persona, establecer esa relación con ese equipo de obra, que a fin de cuentas son los que conocen lo que pasó y dónde están los documentos de qué fue lo que pasó, que te dicen qué fue lo que pasó. Entonces, ahora tenemos que trabajar, si estamos empezando una pericia en estos tiempos, sin tener esa primera reunión presencial para ir desarrollando esa relación. Si bien ahora podemos hablar por Teams o por Zoom, podemos hablar más veces, porque ya no hay que estar viajando tanto para ir a visitar a un cliente, pero esa relación personal no está ahí. Y tener que sobrellevar eso es un nuevo reto, digamos, en nuestro trabajo. Eso para mí es una gran diferencia en estos tiempos. Muchas gracias, Israel. Muchísimas gracias. Bueno, ahora la siguiente pregunta va dirigida para el ingeniero Alejandro Val, y es la siguiente. ¿Cuáles son los problemas contractuales que enfrentan las empresas relacionadas a la industria de la construcción por no cumplir con el programa convenido frente a la situación actual del COVID? Adelante, Alejandro. Gracias, Carlos. No sé si se refiere solamente al contratista o también al resto de los actores, porque todos se ven afectados de alguna manera, proveedores, mandantes y contratistas. Del lado del contratista, los problemas que tienen son mayúsculos, sobre todo si, como dice Israel, en un contrato que está en ejecución. Ese contrato que está en ejecución, el contratista arriesga multas, penalidades asociadas al plazo, porque si bien los mandantes van a estar rápidamente proclives a otorgar el plazo tipo fuerza mayor del periodo de cuarentena, no necesariamente lo va a hacer con respecto a los menores rendimientos que requieren mayor plazo asociado a las medidas del COVID o los problemas con los proveedores. Hay una serie de otras fuentes de mayor plazo que el contratista en este minuto, mientras no resuelve y tiene que pensar el futuro, sabe que va a tener un delay que no le va a ser reconocido probablemente. Ese es un gran problema que tiene porque tiene la amenaza de las multas ahí. Y paralelamente tiene la incertidumbre completa de los costos, porque por un lado va a tener que probablemente sostener o pagar, imagínense un contratista que tenga 3.000, 5.000 personas trabajando y las tuvo paralizadas durante 4 meses, después habrá tomado algunas otras medidas, es un costo realmente importante que tiene que asumir. Después tiene que asumir el costo de tomar las medidas, de ejecutar la obra para adelante con menos horas efectivas. Por lo tanto, los problemas que tienen las empresas contratistas al no acordar o no tener claridad o certeza de qué es lo que va a pasar en el futuro con su proyecto que tiene contratado y que está amarrado, no con uno nuevo, pueden llevarlo a la quiebra o a decisiones precipitadas o definitivamente a ir a arbitraje en medio de la construcción, lo que nunca es muy agradable para las partes, pero eso es lo que yo considero que tiene problemas todas las partes, proveedores, mandantes, contratistas, subcontratistas, pero el que tiene actualmente el riesgo mayor es el que está más abajo en la cadena y tiene que soportar el pago de los costos, aunque después le compensen eventualmente, y no tener certeza si los plazos que puede lograr van a ser castigados con multa o no, aparte de la sobreestadía, de costos indirectos y gastos generales. Esa es la visión que tengo, Carlos, para quien hizo la pregunta sobre los problemas. Gracias, Alejandro. La siguiente pregunta es para el ingeniero Reiner. ¿Ha persistido en esta pandemia la creciente sofisticación en el entorno del arbitraje y los árbitros?
Gracias, Carlos. Mira, el término sofisticación está relacionado en lo individual a lo elegante, refinado, pero en un sistema ese término está relacionado a la frase técnicamente, complejo o avanzado. Esta complejidad implica un reto de incluir especialización, conocimiento y experiencia de sus actores al proceso arbitral, que no es solamente los árbitros, también son los abogados y los peritos. Es por ello que esta sofisticación del proceso arbitral requiere conocimiento refinado de expertos en la materia. La industria de la construcción, que suscita disputas sometidas al arbitraje internacional, por ejemplo, a mi criterio podrían ganar complejidad en cuanto a los problemas que lo originan en la forma de resolverlos y que, o sea, ganar complejidad en cuanto a los problemas que lo originan y en la forma de resolverlos, porque van a ir de mano con la suma de tecnología y otros factores. La creciente sofisticación de las materias sometidas a arbitraje exige también un aumento de la sofisticación sustantiva de quienes ocupan los arbitrajes, como los abogados, decía, las partes y los árbitros y los peritos. Considero yo que el desarrollo del proceso arbitral en estos tiempos de COVID ha apuntado al desarrollo tecnológico, ¿no? El análisis digital de los medios probatorios, el almacenamiento digital de estos medios, las mismas audiencias virtuales. He visto una audiencia de idiomas con arbitraje de traducción automática con reconocimiento de voz en una prueba, la ciberseguridad, la confidencialidad digital. En el fondo, yo pienso que la realidad ha sido siempre el motor que ha impulsado estos grandes cambios y creo que la tecnología ha sido uno de estos factores. Adelante. Muchas gracias, Reiner. Continuando, esta pregunta dirigida a Antonio. Ya, por descarte. Sí. ¿Algún país en LATAM ha logrado abordar de mejor manera todos los problemas de incumplimiento de plazo, gastos generales y multas frente al escenario COVID-19? Sí, Perú. Adelante, Antonio. Sí, ya te respondí. Sí, Perú. Ok, entonces acabamos. Así de cortito y así de simple. ¿Sabes por qué lo digo así? Porque Perú tuvo el gobierno de Perú, el Estado, en un decreto legislativo XX14, no sé qué, 1486. recién iniciado el COVID, a fines de marzo, si no me equivoco, dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un tratamiento, y dio toda una explicación que era solo fuerza mayor. Posteriormente hubo una, ¿cómo se llama, Reiner? Una normativa. La directiva 05-2020. Que tiene menor rango que este decreto, pero que dijo, ¿sabes? No. Nosotros vamos a hacer un cambio y en vez de fuerza mayor le vamos a dar un tratamiento, nos lo dice, por supuesto, de esa forma, de suspensión de contrato. E instruyó la suspensión del contrato y dijo, yo bajo estas condiciones, que obviamente han ido cambiando, se han ido complicando a través del paso del tiempo, bajo estas condiciones yo le voy a compensar plazo y costo. ¿Ok? Y te hago esa, y lo hice tan recontra cortito porque acabo de recibir un WhatsApp. Si ustedes me permiten, yo quisiera leerlo. Es de un colega que se llama José Perry. José dice, y lo quiero leer porque encuentro que es interesante. En Chile, él es chileno, un ingeniero chileno. En Chile, en los contratos de construcción industrial se consideran detenciones por clima, días, lluvia, días nieve, y están tabulados por cada faena y deben ser considerados en sus cotizaciones. No obstante, si el impacto por clima sobrepasa las estadísticas hidrológicas consideradas por acuerdo de las partes, entonces, a solicitud de las partes, se debe evaluar en forma separada para determinar si será fuerza mayor más allá de lo cubierto o considerado en la cotización. Eso está claro. Si hay estadística de huracanes informada en la licitación y no lo consideran para que la oferta sea más barata y el huracán ocurre, entonces el contratista se lo come no más. Estoy traduciendo el libro. Otro punto. El mandante debe informar los posibles atrasos por clima para que la licitación lo considere y todos los oferentes lo conozcan. Ahora, cada oferente lo valorizará de manera distinta. Por ejemplo, contratar un seguro. Otro punto. Recordar casos de inundación en un sector que se denomina Providencia por la crecida del río Mapocho, hará unos 6 años, si no me equivoco, por intervenciones en el cauce.
recuerda que la constructora zafó por fuerza mayor. Se liberó, ¿no es cierto? Las obras de prevención y mitigación propuestas por el contratista fueron aceptadas como suficientes por el mandante. Durante el evento, el contratista activó las obras de mitigación acordadas que fueron insuficientes para el tamaño del evento, muy por sobre la estadística hidrológica. A mí me pareció que era súper interesante compartírselo con ustedes, porque aporta, creo yo que aporta. Te agradezco, José Pérez, te agradezco mucho. Y antes de terminar, yo simplemente quisiera decir lo siguiente. Nosotros como peritos, lo único que tenemos son técnicas, herramientas y metodología para definir las desviaciones y cuantificarlas. Una de las más importantes que tenemos es la metodología del impacto en la ruta crítica a través del análisis dinámico de la ruta crítica, que se asemeja mucho a lo que es el Contemporaneous Period Analysis. Esa técnica, a nosotros los peritos, nos zafa, utilizando la misma palabra este señor, de Pepe, de José Pérez, nos zafa de poder, digamos, escuchar alguna eventual, ¿cómo es la palabra que utilizan? Interpretación. Este tipo de análisis dinámico de las rutas críticas, mes por mes, semana por semana, desde que se generó el impacto, y cómo se van viendo las rutas casi críticas también, o sea, un análisis bastante profundo, es indestructible. No está susceptible de ser reevaluado o lo que sea. Esa es una poderosa herramienta que tenemos para poder medir las desviaciones de los cronogramas. Con esa herramienta no tenemos que tener absolutamente ningún temor de poder presentarla al tribunal y hacer convicción al tribunal. Nosotros partimos haciendo convicción al tribunal con nuestro informe. Después tenemos el cross-examination, después. Pero primero partimos haciendo convicción al tribunal. Me resisto a pensar lo que le he escuchado en algunos círculos. No, los árbitros no leen las propuestas, los informes que son muy largos. Me resisto a pensarlo. No lo creo y no lo acepto. Porque lo he escuchado de peritos que son reputados internacionales. Me dicen, no, Antonio, esos son sandeces. Lo está diciendo un imbécil que no sabe. Esas mismas palabras. Así que gracias por permitirme estos minutos adicionales que no estaban considerados. Acepto las reprimendas, Carlos. No te preocupes, Antonio. Gracias, Antonio. Gracias a todos. Para cerrar, vamos a dar pases para unas palabras finales a nuestro invitado especial, al ingeniero Israel Almodóvar. Adelante, Israel. Bueno, nada, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Yo esperaba que fuera una discusión amena y no me voy defraudado. Me parece que ha sido interesantísimo ver los diferentes puntos de vista y nuevamente agradezco la invitación. Ha sido un placer y esperamos que se repita pronto. Gracias, Israel, nuevamente. Gracias a toda nuestra audiencia virtual por el interés mostrado en compartir este distendido café con nosotros. Esperamos que les haya agregado valor. El alto interés que hemos percibido nos anima a mantenerlos informados para próximos cafés en Ecuador, Bolivia y República Dominicana. Cuídense. Hasta luego. Se me enfrió el café, por eso hice ese gesto. Se me enfrió el café. Buenas noches, un abrazo a todos. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Y a ti, Carlos.